Bienvenidos y un cordial saludo a cada uno de ustedes y a los participantes y seguidores a este conversatorio del Facebook Live sobre los compradores compulsivos para llenar el vacío emocional en personas con trastorno límite de personalidad o borderline. Este tema fue elegido porque un seguidor o una seguidora nos propuso pues para que lo habláramos y lo pudiéramos trabajar con este conversatorio para el día de hoy. Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes, por el apoyo que también me siento apoyada y brindada por ustedes. Y también gracias por confiar y hacer las preguntas y por expresar, contar su historia personal y poder participar y darle alguna solución a sus dudas o preguntas. Cuando se habla de compradores compulsivos, es un trastorno que también no necesariamente necesita la persona tener el trastorno límite de la personalidad. No necesariamente, pero en este caso vamos a hacer hacer más énfasis en personas con trastorno límite de personalidad. Sabemos bien que las personas con el trastorno límite de personalidad son impulsivos, no tienen ese autocontrol, no tienen ese poder pensar antes de tomar una decisión, antes de lanzar una palabra, antes de lanzar una expresión, antes de lanzar un concepto, sino que simplemente desde ese impulso, esa reacción, ese expresarse sin pasar por filtros o por meditación o por pensar una o dos veces antes de poder dar ese concepto o decir algo de la otra persona o de cualquier situación o contexto. Y compulsivos porque lo hacen ser muy frecuentes, demasiadamente frecuentes en esa acción. Sabemos bien, es importante que tengamos en cuenta la parte biológica. Es necesario que tengamos tener en cuenta la parte biológica. La parte compulsiva de las personas con trastorno límite de personalidad conllevan un impulso, pero ese impulso tiene que ver muchísimo con la euforia, con la hipersensibilidad. Y recuerden que ese vacío existencial es muy característico de las personas borderline. Cuando la persona el participante propone este tema, es porque se ha observado a la otra persona con este trastorno y lo hace obsesivamente. Vuelvo y le digo, tiene que ver muchísimo la parte biológica, porque tiene que ver con toda la parte de presión arterial, tiene que ver muchísimo con las reacciones que son emociones, y las emociones son biológicas. Cuando la persona está en ese vacío existencial, imaginémonos que es un barril sin fondo. Es un barril sin fondo donde se adentra en ese barril y espera uno tocar el fondo, pero no toca a fondo, sino que es seguir más y más abajo, más y más profundo. Entonces, por eso se le llama vacío existencial. Y estando en ese vacío existencial, es cuando la persona siente ese impulso
de buscar cómo llenar ese vacío, porque las personas con borderline, cuando se les pregunta, prácticamente no, es un vacío que no tienen vísceras, no se sienten sin ningún órgano, sino un vacío de vacío. Entonces buscan compulsivamente cómo llenar ese vacío. ¿Con qué? O sea, estamos hoy hablando de los compradores compulsivos, pero hay otras personas que borderline que no pueden buscar ese vacío a través de la comida, ¿cierto? Comedores compulsivos, a través de el sexo indiscriminado, a través de los deportes extremos, a través de la misma droga, o la parte psicotrópica o el alcohol. Pero en este caso vamos a centrarnos entonces en las compras. No pasa, o sea, no hay una autorreflexión, sino que es ese vacío que dirige las emociones, y allí ya no hay la lógica, no hay la razón, no hay el detente, no sé si el próximo mes tendré plata para pagar estas tarjetas, cómo voy a pagar estos gastos que hoy estoy adquiriendo. ¿Será que ya tengo 20 camisas? ¿Será que busco más camisas? ¿O tengo ya 30 pares de zapatos? ¿Y será que debo de parar un momento y saber si necesito más zapatos o más medias o más pantalones o más perfumes o más de lo más? Las personas con este trastorno no tienen en ese momento ese poder de frenar, de detenerse. No hay forma de detenerse. Cualquier otra persona que no tenga el trastorno le puede hablar, le puede decir, le puede explicar, le puede sacar la parte económica. Tú te ganas tanto, te estás gastando más de, estas tarjetas de crédito se tienen que cancelar, los créditos se tienen que cancelar, los créditos tienen una programación, los almacenes tienen una programación de cobros. Es dentro de esa programación de cobros, tú cómo vas a programarte para pagarlo. Ellos en ese momento no lo tienen claro, o sea, no tienen la posibilidad de tener tanta claridad como la persona que está a su lado haciéndole estas preguntas o haciéndoles estas reflexiones. Por eso para ello es necesario acudir al psiquiatra y acudir al psicólogo. ¿Por qué al psiquiatra? Porque vuelvo y les digo, todo esto tiene que ver con la parte biológica y tiene que ver con esa parte biológica. Estamos hablando de mi cerebro, algo está pasando en mi cerebro, algo está pasando en el cerebro del otro, que no tiene esos autocontroles. El psiquiatra sabe, porque él ha estudiado toda esa parte de los neurotransmisores, esa parte del cerebro, y él sabe qué está pasando en su cerebro y por eso manda ciertos medicamentos. El psicólogo va en busca de cómo educarse o reeducarse en esos controles, o sea, en adquirir control voluntario de estas emociones, y en encontrar y buscar ese control de estas emociones es el caer en cuenta, el poderse ver, el poderse tener esa autorreflexión, ese autoanálisis, o poder también ayudarse, que la persona que está a su lado, que le está ayudando a que se detenga, a que pare, a que reflexione, que entonces pueda detenerse y escuchar a la otra persona y apoyarse en esta otra persona para parar esa compulsión. Pero todo inicia con la impulsividad. Definitivamente todo inicia con esa impulsividad. Y para ello es necesario, queramos o no queramos, necesitamos de esos dos apoyos, que son fundamentales. Además, existen en la tierra, existen es por algo, no es por un adorno o por un capricho, es porque los dos profesionales han estudiado, han profundizado sobre todos estos trastornos.
y tienen la experiencia y la experticia y toda la praxis para poder hablar y ayudarlos a que puedan apoyarse para tener ese control voluntario de esas emociones. Entonces, es fundamental que no tienen ese control voluntario. Entonces, por favor, las personas que están a su lado no se desgasten, porque no van a entender, no entienden, porque es que es más fuerte ese vacío, es más fuerte ese vacío existencial, es más fuerte ese tener que llenar ese vacío, tener que buscar el fondo de ese vacío. Y no hay forma de que podamos hablarle, que podamos detenerlo, no hay forma, porque, vuelvo y le digo, todo va, o sea, el ser humano no es solamente mente, o no es solamente la parte biológica, ni la parte física, no, somos un ser muy, muy integrales, y todo en ese momento está en un desorden, todo está en ellos en un desorden, y mientras que estén en ese desorden no nos van a escuchar. Pero también es muy importante no apoyarlos en que llegó el mes de pago, para el mes de programación de pagos, y que no tienen cómo, no tienen dónde, se les puede ayudar, no se les puede colaborar. Hasta tanto ellos no tengan ese control voluntario, no se les puede ayudar. ¿Por qué? Porque arrastraría a las personas que están a su lado. Y entonces van a decir, es que es descarado, es que es atrevido, acabó con mis ahorros, acabó con mi paz interior, ahora todos los cobradores me están llegando, ahora todas las tarjetas me cobran, ahora todos los bancos me están llamando. No. Con todo el dolor que le puede dar a uno el que ellos estén en esa crisis por no tener ese control voluntario, no se puede hacer nada. Lo máximo que se puede hacer es que tú necesitas del apoyo de un psicólogo y de un psiquiatra, necesitas de un apoyo de un psicólogo y de un psiquiatra. En la medida en que tú te apoyes en el psicólogo y en el psiquiatra y vayas adquiriendo tu propio autocontrol, tu propia conciencia, es que el control voluntario de las emociones es la conciencia, esa conciencia que nos puede decir pare, no siga, y que esos impulsos que son tan inmediatos que no hay forma de frenarlos, porque cuando salen y salen con tanta velocidad, salen con tanta energía, que ya no hay forma de poderlos detener, que es mejor que no intervenga nadie, desafortunadamente, mejor que no intervenga nadie, porque ya allí no hay forma de poder tener ese autocontrol, parar esas compulsiones, porque es tan fuerte y tan doloroso, porque es muy doloroso, el vacío existencial es doloroso, y no es que duela el físico, duele el alma, es el alma, es un dolor que es indescriptible, que solamente lo puede describir o puede ayudar la persona que tiene compasión con estas personas, porque sentimos ese dolor, sentimos esa existencia, ese dolor de esa existencia, ese vacío de esa existencia, que es imparable, ese dolor es imparable. Entonces, como es imparable ese dolor, antes de que lleguen estas compulsiones, es importante, es demasiadamente importante la terapia psicológica. La terapia psicológica ayuda a ese control, a tener conciencia, a poderse ver, ver y poder mirar el entorno de su entorno, su familia, sus amigos, quién más está en ese estado de compulsión, y que pueda ellos diferenciar que la única persona que está en este estado de compulsión soy yo. Entonces, si soy yo poseo un problema, y si poseo un problema, voy a solucionarlo. O sea, es fundamental, demasiadamente fundamental, que la persona borderline caiga en cuenta que de la única forma que se puede salir de esos vacíos existenciales,
de esas compras compulsivas. Es sí y solamente sí tiene esos dos grandes apoyos, tanto el psiquiatra como el psicólogo. Vuelvo y le repito, el psiquiatra porque debe nivelar toda esa parte biológica, ¿ya? Todo esto que está pasando en su cerebro, cuál es la revolución que tiene en su cerebro, cuáles esos desórdenes neuronales que está pasando por ahí, esos desórdenes biológicos que están pasando, qué está pasando con la parte hormonal, qué está pasando con la parte de los neurotransmisores, y que el psicólogo empiece a tener unas técnicas terapéuticas y un apoyo conductual, un conductual de repetir una y otra vez una misma acción hasta que caiga en cuenta, hasta que el inconsciente, ni siquiera es el cerebro, hasta que el inconsciente sea atrapado, o sea, que el consciente atrape el inconsciente. Y cuando el cerebro consciente atrapa a ese inconsciente, en la persona borderline cae en cuenta que hay algo que no estoy, o sea, no estoy en una posición ideal, no estoy en una posición de paz interior, no estoy en una posición de un insight, de hacer de la autorreflexión, de poder hacer el análisis financiero, si se puede o no se puede, y si se puede, necesitaré más de lo más, sobre todo más de lo mismo, porque es que es más de lo mismo. Es no buscar centros comerciales, es no buscar las tiendas, porque todas las tiendas y todos los centros comerciales se hicieron exactamente para que tengamos esa compulsión. O sea, todas las personas con TLP o sin TLP tengamos esa compulsión de comprar, comprar, comprar y comprar, y que no tengo sino 2 pies, pero tengo 300 zapatos. ¿Para qué son 300 zapatos? Para un par de zapatos para todos los días. ¿Para qué? Hola, si no tengo sino un solo cuerpo, ¿para qué 40 camisas, 70 camisas? O 70 chaquetas. ¿Para qué? O sea, que tengan esa capacidad de autorreflexión, porque no la tienen, son impulsivos. Recuerden que lo primero que las personas borderline expresan es la impulsividad para luego llegar a la compulsividad, ¿ya? Entonces, ahí es la parte donde las personas borderline necesitan necesariamente de esa terapia que les haga y les ayude a tener esa autorreflexión, ese autoanálisis, ¿ya? Es de la única forma, no hay de otra. ¿Que el medicamento sirve? Que sí, el medicamento sí sirve. ¿Por qué? Porque baja los niveles de ansiedad, estabiliza los niveles de tristeza, estabiliza la compulsividad y estabiliza la impulsividad. Pero, ¿cómo va a ser esta persona para que pueda llegar a conquistar ese inconsciente? Necesariamente se necesita del psicólogo para que pueda conquistar ese inconsciente, para que pueda parar estas compulsiones, para que pueda aliviarse, porque nadie puede aliviar, nadie puede, o sea, por mucho amor que uno sienta, por mucha compasión que uno sienta por la otra persona, no podemos aliviarle ese vacío existencial, porque el vacío existencial duele, pero duele en el alma, en todo su ser. Y la única persona que puede hacerlo es el borderline, es la persona con trastorno límite de personalidad. No hay otra forma. No hay otra forma. Y que se debe ayudar y apoyarse en técnicas terapéuticas. Sí, se está hablando de las técnicas de tercera generación. Ahora, con el metaverso y las gafas, se hablarán de cuarta o quinta generación, pero por ahora no han llegado a ellas, ¿ya? Pero se va a necesitar de un psicólogo, así tengamos las gafas mágicas del metaverso, ¿ya? Se necesita la toma de conciencia. Y sin esa toma de conciencia, seguimos siendo autómatas, seguimos siendo presos del borderline, del trastorno límite de personalidad. Porque el trastorno límite de personalidad es quien está poseyendo tu esencia, es el que está poseyendo tu identidad.
es el que está poseyendo tu toma de conciencia, el que está poseyendo tu control. Entonces, para que a ese trauma que me generó este trastorno, es necesario tener toda la paciencia, toda la tolerancia, la voluntad, la disciplina para avanzar en estas terapias, para no abandonar las terapias, porque otra de las cosas es que aparentemente se sienten bien, y cuando se sienten bien, abandonan la terapia, y viene la recaída. Y en esa recaída es más difícil volver a que se nivele, porque tienen un conocimiento, y sobre ese conocimiento que tiene, o medio conocimiento que tiene de las terapias o de las técnicas, se cree y se aferran como a ello, y a empezar como a hacer desde su impulsividad técnicas que no les van a apoyar. Entonces, cuando llega nuevamente a retomar la terapia, es nuevamente empezar de cero. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Necesitamos mirar en dónde quedó, cuál fue y cómo llenó el faltante, ese faltante de ese conocimiento, cómo lo llenó, y empezar nuevamente a como a desmontar, ¿sí? Lo que ese faltante, cómo lo llenó, para volver nuevamente a coger otras rutinas. Entonces, tengan paciencia, tengan tolerancia, tengan disciplina, tengan voluntad para hacer estas terapias psicológicas. Por favor, es de la única forma. Y les repito, el medicamento ayuda, pero es paliativo. Por eso es que se debe repetir en el día 2 y 3 veces, en el mes 2 y 3 veces, diario, en el año 2 y 3 veces o 4 veces diario. ¿Por qué? Porque les hace falta la toma de conciencia. Con esa toma de conciencia, ahí es donde ustedes pueden tener ese autocontrol, y perfectamente ahí es donde yo hablo, si se pueden sanar y empiezan a bajar los miligramos de los medicamentos hasta llegar a un punto de que no queda sino 1 o 2 por un tiempo limitado, hasta que nuevamente ya ellos tengan todo el autocontrol. Pero mientras que no tengan ese control voluntario, se van a seguir tomando medicamentos, y porque estoy tan gorda, y porque yo estoy tan pesada, y porque es que el medicamento necesariamente baja y nivela esos niveles de ansiedad, y afecta el metabolismo. Entonces, también ayúdense con la psicoterapia, para que entre el medicamento y la psicoterapia empiezan a tener ese control voluntario de esas emociones, y empiecen a tener ese control, a bajar el psiquiatra, a bajar los miligramos de cada medicamento, hasta que ya el mismo psiquiatra diga: ya no necesitas por ahora medicamento. Ahí empieza entonces el metabolismo a empezar a trabajar por sí solo, empieza todo un proceso para trabajar por sí solo, y hacer, pues, conseguir un profesor de gimnasia, para que empiecen a mover ese metabolismo que el medicamento necesariamente lo pone lento. Pero ahí es donde ustedes se pueden apoyar. ¿Que se puede sanar el dolor existencial? Sí. Ese vacío existencial sí se sana. ¿Que ese vacío existencial no va a volver a aparecer? No, tampoco. Ese vacío existencial puede aparecer, pero ya serían en episodios pero muy escasos. Y cuando aparece, ustedes ya tienen ese conocimiento, y es un conocimiento desde el consciente, no desde el inconsciente, donde ustedes perfectamente pueden autocontrolarlo y salir de cada episodio, salir perfectamente de cada episodio.
y empezar a apoyarse con toda la parte de medicinas holísticas, que también ayuda muchísimo a esto. Pero que es necesario tener en estas compras compulsivas con este vacío existencial, se necesita el acompañamiento tanto del psiquiatra como del psicólogo. Y que las personas que estén a su lado, por favor, si no tienen esa toma de conciencia, no se involucren en esas compras, en pagar, ayudarles a pagar, ayudarles a que salgan de esa crisis económica, porque cuando salen de esa crisis económica o antes de salir de la crisis económica ya están en otra deuda. Entonces, no se les puede colaborar hasta que ellos no tomen conciencia. No se les puede colaborar. Con todo el amor del mundo, no se les puede colaborar. Con toda la compasión del mundo, no se les puede colaborar. Hasta que no tomen ellos conciencia de que yo, o sea, de decir ellos, poseo un problema. Y como poseo ese problema, necesito buscar la solución. Y entonces, ahora sí, dentro de todo el equipo de familia, empezar a colaborar, a ayudarles a que él cada vez, o esta persona cada vez, empiece a salir de ese vacío existencial, ayudarlo a que se equilibre y apoyarlo en el camino, apoyarlo en ese camino de avanzar, de sanar y avanzar, de sanar y avanzar. Ahí se pueden perfectamente, ahora sí, pues, involúcrense, acompáñenlos, ayúdenlos si están en este proceso de quererse sanar, de querer parar el dolor emocional, el vacío existencial, parar porque me dejó mi pareja y entonces la única forma es salir de compras, parar porque mi pareja murió o lo que sea, o sea, salir de ese vacío. O sea, es que es como un remolino, que si tú te quedas ahí, te absorbe. Entonces, no se puede ayudar. La única forma en que se le puede ayudar es ayudándose en ellos mismos a sí mismos. Ellos mismos a sí mismos. Vuelvo y le repito, con terapia psicológica y con psiquiatra. Es de la única forma que se les puede ayudar. Pero con dinero, haciéndose ustedes cargo de las deudas de la persona con este vacío existencial, se los va a arrastrar. Y no es, bueno, le repito, no es que la persona borderline es descarada o es atrevido, me dejó sin nada. No, que la persona borderline te va a rogar, te va a suplicar, te va a insultar. Pues sí, que ruegue, que insulte, pero mientras que ruegue, sí, necesitas ir donde el psiquiatra y donde el psicólogo. No pierdas tiempo. Yo no me voy a mover, no te voy a colaborar y hasta aquí llego yo. Hasta este momento te acompaño. Si quieres que te acompañe, ve busca un psiquiatra y ve busca un psicólogo para seguirte apoyando y colaborando. No con dinero, porque no se le puede pagar las deudas a nadie. Pero sí acompañarle en el proceso de ser conscientes de que poseen un problema y que la única persona que puede solucionar el problema son ellos mismos, nadie más. Bien, ahora pasemos entonces a las preguntas. Eli, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todas las personas que se pudieron conectar hoy al live. Por acá estoy pendiente de todos sus mensajes, de todas sus dudas e inquietudes para leérselo a la doctora. Las personas que puedan escribir por el WhatsApp, también estoy por acá atenta para leérselos. Los que puedan escribir al DM también. Bueno, por acá nos escribieron: doctora, en mi caso yo no quedo a gusto hasta que me quedo sin un peso y vuelvo a empezar cuando agarro mi quincena. Pero el problema es que cuando hago un ahorro me siento nervioso y ansioso hasta que me lo tengo que gastar. ¿Cómo hago? Entonces ahí viene lo que son los impulsos, ¿ya?
Entonces siente esa impulsividad de tengo que gastar y piensa, tengo que gastar, me lo tengo que gastar porque entonces hay dinero y ese dinero me da gratificación. Otra de las cosas es la gratificación y la gratificación viene de la infancia, de la primera infancia. Para que tú te puedas ayudar en esto, necesitas el acompañamiento de un psicólogo y de un psiquiatra. Es necesario. Es lo que más, o sea, hasta allá es lo que más se puede hacer. Que tú tengas la valentía, el coraje, esa voluntad y esa disciplina de poder estar entre un psicólogo y el psiquiatra. Pero les digo algo. Entre el psicólogo y el psiquiatra no les va a decir que es que en la primera consulta y en la primera medicación ya voy a estar muy bien. No, esto es de años de trabajo. Por favor, eso es de años de trabajo. O sea, tiempo sin tiempo. O sea, no le pongan tiempo a la terapia y no le pongan tiempo a la parte... Claro que el psiquiatra sí les va a colocar tiempo en los medicamentos, pero en la terapia es sin tiempo. El tiempo que sea necesario para mejorarte, el tiempo que sea necesario para salir de esa impulsividad, compulsividad. Que sabes muy bien que el tiempo pasa, la edad pasa y vas a quedarte solo. ¿Y quién te puede colaborar? ¿Quién te puede ayudar? De la única forma, los colaboradores van a ser entre psicólogo y psiquiatra. Por acá nos dicen buenas noches desde España, gracias doctora por todo lo que nos ayuda y alivia. Gracias. Por acá nos dice buenas tardes doctora, gracias por compartir su conocimiento. Gracias por escucharme, gracias por estar acá en el Facebook Live. Por acá nos dicen, soy una persona con TLP, ahora mismo me encuentro en un punto crítico a consecuencia de mi compulsión por las compras y los gastos. Es importante prevenir antes de llegar a puntos tan complicados donde la angustia y las preocupaciones por las deudas nos lleven a un colapso y a una crisis más severa. Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica. Sin embargo, el panorama actual complica mi situación, pues no es fácil encontrar un camino para salir del bache. Todo depende de cuánto tiempo llevas tú con la terapia psicológica. Pero, te repito, esto o sea, no le pongas tiempo, es tener disciplina, además de tener disciplina, recibir instrucciones. Es muy importante las instrucciones que te dé tu psicólogo. ¿Por qué? Porque te va a dar técnicas terapéuticas que es necesario que la hagas. Así te parezca absurdo, así te parezcan ridículas, así te parezcan que te sacan de tu... O sea, te sacan tu molestia, tu rabia, tu ira. Hazlo. Porque todo depende de que el control voluntario de las emociones es toma de conciencia, no más, es la toma de conciencia. Es necesario que no desistas. Y no sé cuánto tiempo hace que empezaste la terapia. Ok. Por acá nos dicen, excelente doctora. Las compras relajan, dicen muchas personas, aunque sobregiren las tarjetas de crédito. Bueno, les repito, porque estamos en la zona de gratificaciones. En la zona de gratificaciones estamos en la etapa del niño. ¿Qué pasa con la etapa del niño? Cuando se está en la etapa del niño, recuerden que les fascina muchísimo, si tienen la oportunidad de poder observar en estos momentos o en algún momento que llega un niño y le da un regalo, para el niño es una gratificación y la alegría, o sea, empieza todo su cuerpo a expresarlo y a expresarlo sin control, y es totalmente impulsivo y empieza el niño a excitarse, a generar ansiedad. Claro, entonces cuando tú dices eso, estás en la etapa del niño. Por eso es muy importante la parte psicológica, o sea, la terapia psicológica, porque el psicólogo te va a hacer una retrospectiva, te va a llevar a través de la línea del tiempo para mirar en qué momento de la infancia sentiste tanta gratificación y tanto placer y tanto descanso y
se me olvidan los problemas, se me olvidan las deudas, se me olvida que estoy endeudándome más y que dentro de 2 o 3 días o 2 o 3 meses voy a estar en crisis, en crisis. Entonces, lo ideal es que estés con un psicólogo para que te pueda apoyar. Por acá nos dicen, ¿de qué depende que esas conductas estén presentes o no en el trastorno límite de la personalidad? Buena pregunta. Cuando se instaura el trauma, la parte biológica se afecta, pero se afecta a través de las emociones, ¿sí? En ese momento empieza a tener o sea, empiezan los problemas, llamemos así, o empiezan las conductas, esas conductas que no son las más adecuadas para poder vivir una vida, digamos, ecuánime, sensata y de saber llevar la vida, porque la vida de por sí tiene retos, tiene toda la parte de poder darle solución a cada momento de la vida. Y entonces ahí es donde la persona, cuando se le instaura el trauma, dependiendo del niño, de la supervivencia del niño y del contexto en que se desarrolló todo y creció, es de ahí donde salen esas conductas del mismo trauma. Ok, por acá nos dicen, hoy hay más conciencia, más las consecuencias son muchas. ¿Cómo le hablas a un banco o a un cobrador sobre el vacío existencial y tu compulsión? Ahora mismo estoy trabajando doble turno para poder salir de esas crisis financieras, si esas crisis emocionales. Me impresiona cómo aún con todo encima me mantengo de pie. No es a tu banco ni a los bancos. Habla esto con un psicólogo. Ve donde un psicólogo que tenga toda la experiencia en trastorno límite de personalidad. Es a él donde le vas a hablar. Es a él donde te va a llevar a que tomes conciencia, a que vayas a ese inconsciente, extraigas eso que te está generando tanto inconveniente o tanto malestar, lo lleves al consciente y decir, bueno, de aquí salgo. Y cuando ya tú eres consciente y dices, de aquí salgo, ya así vas a poder negociar con los bancos, vas a poder negociar con terceros y vas a hacer compromisos de pago. Y no importa que pase el tiempo que sea necesario, pero también vas a tener el autocontrol de no endeudarte más. Porque ahí ya entró la conciencia, ya entró la objetividad, entró la razón, entró la lógica. Por acá nos dicen, yo cuando me siento triste busco cosas para comprar y eso me genera cierta satisfacción. ¿Qué debo hacer para evitarlo? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos trabajar para poder tomar conciencia en ello? Vuelvo y les digo, estamos hablando de la autogratificación y recuerden que los niños no tienen el conocimiento porque son niños todavía, no tienen las estrategias de vida porque son niños todavía y allí ellos simplemente gastan y gastan. Si uno como adulto deja que los niños gastan y gasten, van a gastar sin conciencia, Entonces, para que tú tengas esta conciencia y puedas subirte el nivel psicológico a un nivel más alto para lograr tener esa edad cronológica y alinear la edad cronológica con la parte psicológica, para eso es necesario la parte psicológica. No hay otra, vuelvo y les digo, para algo existen los psiquiatras y para algo existen los psicólogos. O sea, no es que se inventaron, ni mucho menos es los últimos profesionales que salimos en la facultad. No, ya llevan muchos años, siglos. Pero para algo existe. Y vuelvo y digo, cada uno en su lugar. Ellos organizan la parte biológica y nosotros la parte psicológica. Esa parte de ese impulso, esa parte de no lógica y solamente sentir un placer, y es un placer irracional, que si se ponen a observar
entre un niño que lo lleves a una tienda de juguetes y de dulces, ¿qué pasa? Y si te miras tú, ¿en qué punto estás similar a él? Pero es que él todavía es un menor de edad, tú ya no eres menor de edad, ya tienes que asumir unas consecuencias como adulto. ¿Ya? Entonces, si logras ver esa diferencia, empiezas a buscar un psicólogo con énfasis, especialista en borderline, para que te saque de esas situaciones. O sea, aportando tú la conciencia, la disciplina y la voluntad. Y por si fuera poco, dicen por acá, estas compras nos llevan a unas deudas estratosféricas y para lo que duramos en los trabajos se convierte en un círculo vicioso. Correcto, eso es real. Para cortar con ese círculo vicioso, para parar ese círculo vicioso, se necesita terapia psicológica con un profesional que tenga experiencia en borderline o TLP. Cuando ya tú tengas esa persona psicólogo, ese profesional que te va a ayudar a tener control voluntario de tus emociones, también te va a ayudar a permanecer en una empresa, a estar estable en una empresa, a poder tener más conciencia de tus gastos y conciencia de compartir, de vivir con el otro. Ok, por acá nos dicen, después de 2 años de pandemia, me dejé de 60, pasé a 80, y al verme así, sin querer ni mirarme, empecé a hacer compras acá, allá, todo online. Nunca había pasado por eso. Tengo una amiga que sí las hace, y cada mes he de hacer un par de pedidos al menos. No me agrada nada o no sé qué hacer, si darle el dinero a mi pareja y me lo guarde. Más que darle tu dinero, o sea, eres adulta. Si un menor de edad, supongamos ahora que están saliendo tantos genios y que estos genios le pagan, quien tiene el control de ese dinero es el adulto responsable de ese niño. Tú no eres una niña para buscar un adulto responsable por ti. Para ello, búscate un psicólogo. Que el psicólogo evalúe y mire, y si de ahí es necesario a que vayas donde un psiquiatra, para que entre ambos puedan ayudarte a salir de esta situación. Pero no busques quien te controle, busca tú tus propios controles con un psicólogo. Ok, por acá nos dicen, ¿toda persona compradora compulsiva tiene TLP? No, no toda persona compradora compulsiva tiene TLP, no. Ok, por acá nos dicen, hola doctora, soy TLP y mi problema no es las compras, pero soy débil por prestar luego dinero. Pienso que ayudo, pero luego me siento usada y que se aprovechan de mí. He trabajado el aprender a decir no, pero aún así no sé cómo romper esos patrones y porque se siente también el ayudar a alguien, pero después se vuelve todo tan mal. Muy bien, pero mírame que tú acabas de decir, y eso es lo bueno, porque es que casi siempre uno sabe qué es lo que está pasando con uno, pero cuando lo menciona uno no es consciente, y ya está hablando de patrones de conducta, ¿ya? Los patrones de conducta, estamos hablando de que no son trauma, son aprendidos en la infancia, o sea, de que no sé quién le enseñaría o a quién vio en su infancia que para poder tener personas a su lado necesitaba generar regalos, dinero o no sé qué patrón de conducta aprendió. ¿Ya? Para ello también es necesario buscar un psicólogo, un profesional, psicólogo y con énfasis en el trastorno límite de personalidad para que te ayude. Porque vuelvo y le repito, hay 3 cosas que hay que diferenciar en el trauma. Primero, el sistema de creencias, patrones de conducta y trauma. Todos cohabitan en el mismo espacio,
pero son diferentes. Cada uno es diferente. Ok, por acá nos dicen, eso es muy cierto, mi hija sí o sí tiene que comprar algo, es como un alivio por un ratito. Claro. Entonces, ahí es donde es necesario tener ayuda psicológica. ¿Para qué? Para que tanto la mamá como tanto la niña o la hija comprendan de que la madre no tiene que estar satisfaciendo a una, pues no sé qué edad tendrá ella, ¿sí? Si es una adolescente o si es una joven, ¿cierto? Y la madre que empezar a poner los límites para que no esté en esa situación de que sí o sí hay que comprar, no y no hay que comprar, contrólete. Ok, por acá nos dicen, doctora, ¿el comprador compulsivo se da cuenta de eso o simplemente compra y sí? No hay otra persona que le diga no cae en cuenta. Mírame, por eso es que son compradores compulsivos, porque somos presos del inconsciente, ¿ya? Somos presos del inconsciente, y como ahora hay tanta publicidad y tanta publicidad, el neuromarketing, ¿cierto? Neuronas, el neuromarketing. Entonces, todo el día estamos bombardeados, y si no estás bombardeado por las redes sociales, el internet, estás bombardeado cada vez que sales de tu casa, ¿cierto? Hoy el 50, hoy el 25, hoy el 30, y cómo no aprovechar, ¿cierto? No. Necesariamente necesitas ayuda, pero la ayuda es psicológica. Porque por más que te pueda decir el vecino, la vecina, tu mamá, tu esposa, tu hermana, tu amigo, no has parado. Necesitas trabajar tu inconsciente para que lo lleves al consciente y te puedas ver. Y decir, un momentico, yo no tengo que trabajar para dejar todo mi dinero a disposición de los centros comerciales o de las tarjetas de crédito. Yo puedo controlarme y puedo saber qué necesito y qué deseo. Y hasta dónde es mi necesidad y hasta dónde es mi deseo. Por aquí me dicen, tengo TLP y estoy en medicamentos y terapia. Ahora ya estoy en deudas. Yo voy a la tienda y me paso horas, compro cosas no necesarias. Hasta ahora no he abordado el tema con el psicólogo. El comprar cosas me siento muy bien. Pues, mírame, no sé si tú pagas al psicólogo, porque estás haciendo una inversión, no un gasto. Entonces, otra de las cosas que también es importante que caigan en cuenta es que si tú tienes un psicólogo, pero no estás diciendo lo que te está pasando en el día a día, estás haciendo un gasto con tu psicólogo. Pero si tienes un psicólogo y este profesional le puedes decir, estoy en estas compras compulsivas y estoy gasto que gasto y no he podido, estás haciendo una inversión, porque él va a saber qué hacer para que tú te lo lleves al consciente y poder hacer paulatinamente unos pares, o sea, poder ir mermando. Ok, por acá nos dicen, mi hija tiene TLP y pide dinero o dólares para comprar cosas innecesarias y no sé cómo hacerle ver que no lo necesita. ¿Y qué edad tiene la hija? Yo necesito saber qué edad tiene su hija. Por favor, cuando hagan consultas, por favor pongan la edad, coloquen la edad, ¿sí? Ok, si nos puede responder en este tiempo que nos queda. Por acá también nos dicen, doctora, mi hija ya trabaja y su dinero se lo gasta en 10 días. Me pidió ahora que yo administre su dinero, ¿eso está bien o le estoy haciendo daño? Mírame, si trabaja quiere decir que es adulta. Busque un psicólogo para que el psicólogo la haga consciente de ella misma, porque hoy eres tú que es su madre, y el día de mañana ¿qué? La amiga, el amigo, el novio, el aparecido, la aparecida, la esposa, el esposo. Hoy puedes tener la mamá, y que la mamá puede tener conciencia de saber cómo medirlo, pero otros. Entonces, lo ideal es que busque un psicólogo con énfasis en especialidad en trastorno límite de personalidad para que haga conciencia, para que la lleve a tomar conciencia de sí misma y pueda tener ella sus propios controles. Por acá nos dicen, ¿hay otras causas de ser comprador compulsivo? Sí, hay otras causas.
Por ejemplo, pero eso ya es eso sería, por ejemplo, en personas con trastorno obsesivo compulsivo, con comprador compulsivo, sin el trastorno límite de personalidad, ¿ya? O sea que es otro tema. O sea, eso es solamente el trastorno, sin el trastorno límite de personalidad. Por acá nos dice, ¿se puede decir que la persona con TLP, comprador compulsivo, es un adicto? Sí, sí, se generan adicciones. Y vuelvo y le digo, y las adicciones generan placer, ¿ya? Mientras que lo está haciendo, un placer, pero cuando se termina ese placer, viene el displacer, viene la angustia, viene la culpa, viene el sentimiento de tristeza, de ansiedad, ¿ya? Entonces ahí por eso es tan importante el psicólogo en este proceso. Por acá nos dicen, la persona con TLP cuando deja un vicio es porque si lo deja, lo cambia por otro. El psicólogo sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque, o sea, se deja la X adicción o se deja cierto patrón de conducta, llamémoslo así, y en ese patrón de conducta el mismo psicólogo lleva a que cómo vas a llenar este vacío, este campo que quedó ya vacío, ¿con qué lo vas a llenar? Entonces él te va a ayudar a manejar retos, proyectos, propósitos de vida. Por acá nos dicen, mi voluntad cuando comprendí la trampa de los comercios en las ofertas, me tientan, pero me digo sí mañana, lo sigo queriendo, lo vuelvo a considerar. No tengo TLP. Correcto. Pero mírame que él tiene conciencia, o esta persona tiene conciencia. O sea, esta persona buscó sus autocontroles, ¿ya? Y dice, bueno, ve la oferta, lo ve genial, mañana vengo, ¿ya? Él mismo o ella misma se está colocando sus propios autocontroles, pero no tiene TLP. Por acá nos dicen, es decir, no todas las personas con TLP tienen estas conductas, no es un patrón en todos los TLP. No necesariamente, porque otros pueden tener otras compulsiones, o sea, son todos impulsivos, pero la compulsión, por ejemplo, a trancones de comida, a ludopatía, a sexo indiscriminado, estamos hablando, por ejemplo, a exceso de ejercicio, ¿sí? Hay diferentes compulsiones en la persona con TLP, no necesariamente todos deben de estar en la misma posición. Bueno, la última pregunta para finalizar por acá nos dice, yo tengo 25 años, soy una compradora compulsiva. Compro cuando estoy triste, enojada, contenta, estresada. Hace 2 semanas atrás compré un perfume porque me tiraron uno en el aeropuerto. Y dice mi hermana, no tenías más perfumes y en realidad tengo como 30. Y mucho maquillaje, ropa, zapatos, bolsas, productos escolares, productos personales, etc. Mi cuarto está lleno de cosas, ya no sé qué hacer con tantas. Más que no hacer con tantas, ve donde el psicólogo, hazte un tratamiento psicológico. Y ese tratamiento psicológico, créeme que no va a durar ni 1 mes, ni 2 meses, ni 1 año. Te cuento que en la forma como lo estás expresando, eso va a durar bastantes años. Pero ahora otra cosa, el que tenga un psicólogo por más de 1 año, 2 años o 3 años, es una ganancia. ¿Por qué es una ganancia? Porque no solamente vamos a trabajar el trastorno como tal, sino que también abarcamos todas las dimensiones del ser. ¿Qué quiere decir? Estamos trabajando, por ejemplo, la dimensión del amor, la dimensión del estar solo, la dimensión de profesional, laboral, la parte económica, el cómo vayan haciendo ascensos en su propia empresa. O sea, los llevamos a que tengan una vida eficientemente
excelente. No solamente, es que el trastorno no es todos los días el trastorno, al principio sí, pero después uno empieza a mostrarle las diferentes dimensiones y cómo pueden interactuar en esas otras dimensiones y cómo pueden llegar a tener una vida tranquila, sana, con cualquier bache, o sea, porque es que todos tenemos esos baches, todos los humanos tenemos los baches, alegre, triste, nos reímos, no nos reímos, nos enfurecemos, no nos enfurecemos, pero que puedan tener ellos, o sea, las personas borderline, una vida satisfactoria. Por aquí entró otra pregunta. Doctora, yo también soy compradora compulsiva, tengo 18 años, pero en mi caso todo lo compro de un mismo color rosa, que me encanta muchísimo, me trae mucha paz y todas mis cosas son de ese color. La gente dice que no es normal. ¿Qué dice usted? Mírame, o sea, es que el problema no es que sea normal o no normal, no es que sea normal, mírame. Posees un problema y ante ese problema necesitas una solución. Porque estamos hablando que eres compradora compulsiva, así sea todo rosa, amarillo, rojo, verde, es que ese no es el problema de los colores. El problema es que eres compradora compulsiva. Ve donde un psicólogo, busca un psicólogo que tenga toda esta parte del trastorno, o sea, del conocimiento del trastorno límite de personalidad. Apenas tienes 18 años, que te proyecte, que te fortalezca tu propósito de vida, que puedas tener proyectos a fortalecer tu propósito de vida, que puedas tener toda esa parte profesional, toda esa parte de conocimiento. Pero no te quedes en ese comprador compulsivo de color rosa, 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 no. Busca cómo salir de esa parte compradora compulsiva, porque no, o sea, nuestro cerebro está tan ocupado en las compras compulsivas que no te va a dejar proyectarte, ir más allá, porque una de las cosas que tienen las personas con trastorno límite de personalidad es que no se les afectó las habilidades duras o la parte intelectual. Entonces, pues, ¿cómo empezar a equilibrar esa parte emocional con la parte intelectual y ir más allá de lo que puedes ver? Bueno, esta es la última pregunta. Les agradezco muchísimo. Díganos de qué otro tema desearían que hablaremos en los próximos conversatorios y nos vemos en la próxima. Muchísimos éxitos y gracias por estar acá.